Nickelodeon fue mucho más que un canal de televisión. Para millones de niños y adolescentes fue un universo lleno de creatividad, diversión y personajes inolvidables. Desde Rugrats, Hey Arnold hasta Bob Esponja, Los Padrinos Mágicos o Drake and Josh, Nickelodeon marcó nuestra infancia con historias únicas que definieron una era. Pero con el paso de los años algo cambió. Las malas decisiones, las sobreexplotaciones de franquicias, los escándalos y el impacto del streaming hicieron que el canal perdiese su identidad. Pero ¿cómo pasó esto? ¿Nickelodeon aún puede recuperarse? Hoy analizaremos su ascenso, su época dorada, su caída y lo que el futuro podría depararle. Para entender cómo Nickelodeon se convirtió en un gigante de la televisión infantil, primero debemos viajar a sus inicios. Su historia comienza el 1 de abril de 1979, cuando nació con una idea que en su momento parecía simple, pero revolucionaria: crear el primer canal de televisión completamente dedicado a los niños. En sus primeros años, Nickelodeon aún no tenía una identidad definida, no existía una fórmula clara ni un estilo propio. El canal probaba de todo: concursos interactivos como Double Dare, programas educativos y comedias de sketches como You Can Do That on Television, que marcaron un antes y un después con su característico humor irrelevante y el icónico slime verde. Pero a pesar de estos primeros éxitos, Nickelodeon aún no había encontrado su verdadero potencial. Hasta ese momento solo transmitían contenido prestado o adaptaciones de otros formatos. Todo cambió en los años 90. Nickelodeon dejó de imitar a los demás y se atrevió a hacer algo que nunca se había visto antes en la televisión infantil, apostando por series animadas originales que no solo fueran divertidas, sino que también desafiaran las normas y conectaran emocionalmente con la audiencia. Fue entonces cuando Nickelodeon descubrió su verdadera magia, y así comenzó la era dorada del canal. Los años 90 y principios de los 2000 fueron el mejor momento de Nickelodeon. La clave de su éxito estaba en que cada serie tenía su propia identidad y no intentaban seguir una fórmula, sino que creaban tendencia. Todo comenzó con Rugrats, una serie que nos mostró el mundo desde los ojos de un grupo de bebés. Nos enseñó que la imaginación infantil podría convertir cualquier cosa en una gran aventura, y con eso logró conquistar a toda una generación. Luego llegó Doug, un chico tímido con un diario lleno de pensamientos y una vida escolar llena de situaciones con las que cualquiera podría identificarse. Nos recordó lo difícil que era crecer, pero también lo emocionante que podría ser. Y si de romper reglas hablamos, Ren y Stimpy fue la serie que llevó la animación a otro nivel. Con su humor absurdo, su realismo y estilo grotesco, este show dejó una huella imborrable, aunque también generó controversias por su contenido. En 1996, Nickelodeon nos dio Hey Arnold, una serie que nos transportaba a la vida de la ciudad, con personajes entrañables y episodios que a veces nos hacían reír y otras veces nos dejaban reflexionar sobre la vida. Pero si hay una serie que definió Nickelodeon, sin duda alguna es Bob Esponja. Este show llegó en 1999 y se convirtió en el rostro del canal, gracias a su humor absurdo, personajes memorables y situaciones tan ridículas que nos hicieron reír sin importar la edad. Más adelante llegaron Los Padrinos Mágicos, con un humor rápido y un concepto que nos hacía preguntar ¿qué haríamos nosotros si fuésemos Timmy? Después llegó Danny Phantom, una serie de acción que combinaba fantasmas adolescentes y una historia llena de emoción y aventura. Y cuando hablamos de grandes historias, Avatar, la leyenda de Aang,
Es sin duda una de las mejores series animadas de la historia. Su mundo complejo, su desarrollo de personajes y su narrativa cinematográfica la convirtieron en un referente del género. Nickelodeon también dominó el live action con series como Drake and Josh, Zoey 101 y iCarly, que marcaron la adolescencia de millones de espectadores. Era un tiempo en el que Nickelodeon era sinónimo de calidad, pero todo cambia cuando llegan las malas decisiones. Por años Nickelodeon fue sinónimo de innovación y creatividad, pero en algún punto todo cambió. Poco a poco el canal empezó a perder su esencia, dejando atrás la magia que lo convirtió en el rey de la televisión infantil. Decisiones apresuradas, cambios en la dirección y una desconexión total con su audiencia hicieron que Nickelodeon pasara de ser el líder de la animación a una sombra de lo que alguna vez fue. Pero, ¿qué fue lo que realmente salió mal? Veamos los errores que hundieron a Nickelodeon. Empecemos con el abuso hacia Bob Esponja. Si había una serie que representaba a Nickelodeon, era Bob Esponja. Desde su debut en 1999, el show se convirtió en un fenómeno mundial, pero lo que comenzó como un éxito pronto se convirtió en una obsesión para el canal. Nickelodeon apostó todo a Bob Esponja. La serie era su mayor fuente de ingresos, así que comenzó a saturar la programación con repeticiones constantes. No importaba la hora del día, si encendías Nickelodeon, lo más probable es que estuviera transmitiendo un episodio de Bob Esponja. Y mientras Bob Esponja acaparaba la pantalla, otras series empezaron a desaparecer, entrando así en las cancelaciones prematuras. En lugar de seguir apostando por nuevas historias, Nickelodeon comenzó a cancelar algunas de sus mejores series de manera abrupta. Casos como Danny Phantom, Los Padrinos Mágicos y Avatar: La Leyenda de Korra sufrieron recortes de presupuesto y cambios en su producción que las llevaron a un final prematuro. En muchos casos no fue por falta de audiencia, sino porque no vendían suficientes juguetes o productos derivados. Así es, una serie podía ser exitosa, querida por los fans y con una historia increíble, pero si no generaba suficiente ventas de mercancía, simplemente la cancelaban. Nickelodeon estaba dejando claro que ya no le importaba la calidad de su contenido, sino solo las ganancias. Pero los problemas de Nickelodeon no solo estaban en pantalla, también ocurrían detrás de las cámaras. Uno de los casos más controversiales fue el de Dan Schneider, creador de grandes éxitos como Drake and Josh, Zoey 101 o iCarly. Durante años, Schneider fue una de las figuras más influyentes detrás de cámaras, pero con el tiempo comenzaron a surgir acusaciones sobre su comportamiento inapropiado en el set. Estas denuncias pusieron a Nickelodeon en una posición difícil. La cadena mantuvo silencio durante años como una cobarde, hasta que finalmente en 2018 Schneider fue despedido en medio de la controversia. Este escándalo, sumado a otros problemas internos, empezó a manchar la reputación de Nickelodeon, alejando de esta manera aún más a su audiencia. Y no podía faltar la cruz de la tumba, reboots y secuelas sin alma. Con la falta de nuevas ideas y la caída de audiencia, Nickelodeon decidió tomar el camino más fácil: reciclar su pasado. El canal empezó a producir reboots y secuelas innecesarias, intentando revivir franquicias que ya habían tenido su momento. Uno de los intentos más decepcionantes fue el retorno de los Rugrats en CGI, que perdió todo el encanto del show original. También intentaron traer de vuelta Los Padrinos Mágicos en un formato híbrido entre animación y live action, con resultados bastante cuestionables. Y mientras todo esto pasaba, el mundo cambió.
Mientras Nickelodeon tomaba malas decisiones, la forma en que consumimos entretenimiento evolucionó. Los niños y adolescentes ya no dependían de la televisión por cable para ver sus programas favoritos. Con la llegada de plataformas como Netflix, Disney Plus o YouTube, el público comenzó a elegir qué ver, cuándo y dónde. Nickelodeon no supo adaptarse a esta nueva realidad. Mientras otros estudios empezaron a apostar por el streaming y el contenido digital, Nickelodeon se quedó apresado en el pasado. El canal que alguna vez marcó infancias ahora parece perdido, sin dirección, sin identidad y lo peor de todo, sin una conexión real con su audiencia. Nickelodeon todavía tiene una oportunidad si deja de depender de Bob Esponja y vuelve a arriesgarse con nuevas ideas, y si escucha de vez en cuando a su audiencia, tal vez y solo tal vez podríamos ver un renacimiento del canal. Pero por ahora Nickelodeon sigue siendo un recuerdo de lo que alguna vez fue un canal que marcó nuestras infancias pero que perdió su camino.